Buenas tardes, en esta clase vamos a desarrollar el concepto de culturas mediáticas que muy bien explica Omar Rincón en su texto y que ustedes van a poder profundizar con la lectura a partir de la página 8 hasta la página 12, como por lo menos para tener una primera idea y una definición sobre este concepto. ¿Qué son las culturas mediáticas? Bueno, en principio tendríamos que referirnos a las culturas de masa, es decir, o a la comunicación de masas también, que tiene que ver con justamente lo que veníamos trabajando en todas estas últimas clases, la comunicación que intenta llegar a las multitudes, a la gran población mundial a través de los medios masivos de comunicación. La cultura de masas, por lo tanto, tiene mucho que ver con esta idea y es la posibilidad de generar nuevas expresiones culturales, de entretenimiento para la diversión, el ocio de los distintos sectores populares de todos los países. Podríamos incluir dentro de estas nuevas culturas de masas que se desarrollan a partir del siglo XX, obviamente la industria del cine, la televisión, la radio, la industria musical, con la generación de discos, luego CDs y ahora producción musical que se comparte por internet. Esa cultura de masas no es, al igual que las culturas mediáticas, no es una cultura de culto, no es una cultura refinada ni de alto nivel de producción. Tampoco necesariamente es una cultura popular, a veces sí, a veces no, sino lo que tiene más que ver con esta idea del sentido común que ya hemos trabajado. Es un tipo de cultura que intenta llegar al común de la gente. Por lo tanto, se sostiene sobre los elementos que venimos viendo: el entretenimiento, la idea de pasar bien el momento en el que estamos viendo un programa de TV o escuchando un disco o compartiendo algo con conocidos por las redes sociales, y se aleja, por supuesto, de el análisis, de la reflexión o de la argumentación. Estas culturas mediáticas, como bien dice Rincón, producen rituales. ¿Qué significa eso? En el sentido ritual, en el sentido de espacios, momentos donde muchos comparten o compartimos la producción de las culturas mediáticas y los disfrutamos, ¿no? Por ejemplo, un ritual durante muchísimas décadas, diría muchos años y varias décadas, fue el almuerzo de Mirta Legrand. Era un ritual a tal hora, todo determinado día, a veces eran días de semana, luego los últimos años fueron solamente los domingos. Sabíamos que estaba el almuerzo de Mirta y ahí era un ritual dentro de las culturas mediáticas. Los famosos pasaban por ese almuerzo tan conocido y de tantos años. Y así podríamos nombrar muchísimos programas de televisión con esa misma idea. Entonces producen rituales en ese sentido, donde el entretenimiento, el juego, la celebración están digamos, en el centro de la escena. Y por otro lado, tienen determinadas prácticas que Rincón las explica muy bien. Están las prácticas informativas, las que cotidianamente los medios desarrollan por los canales de noticias. Están las prácticas de seducción, las que nos pretenden convencer y seducir sobre las cualidades de productos, servicios a través de la publicidad, o también, ¿por qué no?, de la propaganda, que por ejemplo en épocas de elecciones es muy común para difundir las ideas y los candidatos de los distintos partidos políticos. Están las prácticas de encantamiento, dice él, que son las que desarrolla la TV y el cine fundamentalmente, ¿no? Y las prácticas también de memoria, de experimentación, las más lúdicas que se dan, por ejemplo, con los videojuegos. Y por último, las prácticas de conexión, de encuentro virtual, hoy tan común, y en esta época también de aislamiento social, preventivo, obligatorio que nos llevó esta pandemia, tan utilizadas, ¿no? Esas prácticas de conexión vía redes sociales, en las cuales nosotros tenemos vínculos con otros, pero no son esos vínculos interpersonales
concretos, sino son vínculos interpersonales, pero mediados por la tecnología. Esas distintas prácticas que nos marca el texto de Rincón aglutinan a todas las acciones concretas que desarrollamos en estas culturas mediáticas. Y como ya veníamos mencionando antes, la base de estas culturas, ya lo dijimos, son el entretenimiento, la narración, contar historias, contar cosas que suceden cotidianamente, fundamentalmente eso, dejando más de lado, a un costado, el análisis digamos, los contenidos que nos permiten desarrollar alguna idea. Los invito entonces, a partir de esta primera definición y esta introducción, a volver al texto de Omar Rincón, a desarrollar ese concepto y aprenderlo, incorporarlo. Fundamentalmente entre las páginas 8 y 12 van a encontrar las primeras definiciones sobre esta idea de culturas mediáticas. Y luego, más adelante, van a poder trabajar sobre los ejes en los cuales se sostiene. Pero eso ya lo veremos. Lo más importante es que ustedes puedan incorporar esta idea de cultura mediática tan propia, tan nuestra de esta sociedad moderna de los últimos, por lo menos del último siglo, que tiene que ver con justamente el desarrollo de los medios masivos de comunicación. Y eso también entender que afecta nuestras formas de vincularnos, nuestras formas de entretenernos, de enterarnos de las cosas y de vivenciar cotidianamente lo que nos parece atractivo, lo que nos parece interesante y que finalmente terminamos consumiendo a través de los medios de comunicación.